Bueno, primero, buenos días, muchas gracias. Es un día, le voy a pedir a Loli Gandulfo y a Matías Capeluto que vengan acá conmigo, porque es con ellos que empezamos a soñar y a pensar esta idea, que es una idea de ver si encontramos un lugar desde nuestro ideario político donde podemos reflexionar y producir intelectualmente en este tiempo que nos toca vivir. Y en este lugar que preside, senadora, venga, la gobernadora de Catamarca y Lucía, que ha sido todo generosidad, toda generosidad. Y le vamos a usar este lugar, no se lo largamos nunca más, y acá vamos con la idea de juntarnos una vez por mes a aprender de cada uno de los que están acá, porque cada uno tiene una historia a volcar, y lo lindo, ¿por qué lo presenté a Loli y a Matías? Porque son los jóvenes que están, es el símbolo, hay otros jóvenes que también van a hablar, que están llevando las antorchas del ideario de Juan Perón, y de lo que significa esta actualización hoy. Y bueno, feliz día general, hoy es justo 8 de octubre para empezar esta experiencia. ¿Y por qué Bramuglia? Y porque Bramuglia es de esas personas o esos personajes de la historia que no sé por qué se ha ocultado. Es como un maldito de la historia. Acá lo miro a Jorge Tayana y sí, porque hay muchos que me preguntaban, ¿y Bramuglia? Y bueno, Bramuglia para nosotros, sintéticamente, va a estar acá apareciendo desde Israel Ronan Rein, que ha escrito un libro de Bramuglia, ¿no? ¿Y qué le valoran? ¿Qué le valoran en el mundo? De haber sido un hombre que viene del socialismo a acompañar al peronismo y le toca ser el primer presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el año 48, ¿no? Y cuando el mundo estaba casi entrando en la Tercera Guerra Mundial, cuando Stalin estaba rodeando Berlín, aparece este hombre, un argentino. Perón quería que sea él, porque había otro embajador, Arce, que era un embajador que creo que fue un gran médico. Me dijo el Tano Spacavento que había sido un gran médico, Arce. No, Jorge Tayana me contó que era un gran médico. No, mentira, no sos vos, porque me lo contó Francisco Tayana, tu hijo que también está por acá, que podría venir Francisco también, porque anduvo en las ideas originarias. Acá es lindo, acá el protagonismo lo van a tener los jóvenes, pero gracias a estos próceres que están acá, y yo les quiero agradecer a ustedes, diplomáticos, embajadores, full ambassadors, cancilleres, vicecancilleres, diplomáticos de carrera que aspiramos a que sean vicecancilleres y cancilleres desde nuestra idea política, ministros, hay varios ministros, gracias a Daniel Filmus, que hiperactivo siempre, embajadores como Jorge Argüello, para mí un gran presidente del Partido Justicialista, el flaco José Luis Gioja, que no... Y entonces, en ese cóctel que estamos, homenajear a Bramuglia en el cumpleaños de Perón. Bramuglia fue tan importante que paró la Tercera Guerra Mundial, no lo digo yo, lo dice Truman. Cuando lo despide Truman y Robert McNamara, que era el embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas, no, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo despiden en una gran cena después de haber logrado, venían y le dicen que si él fuera ciudadano de Estados Unidos seguramente sería presidente de los Estados Unidos. Bramuglia, Juan Atilio Bramuglia, entonces quiero que llegó Kelly Olmos, porque Kelly es la que nos ha hecho el enlace con Ronan Rein, que es el historiador israelí que ha tomado al peronismo como
un elemento de estudio y se ha dado cuenta que al revés de lo que él tenía conocimiento en la historia que le habían enseñado en Israel, cuando vino a la Argentina se dio cuenta que el peronismo fue el movimiento político que más, lejos de ser el nazi que le acusaban, que más promovió la causa o las personas de origen judío, y fue quien hizo los primeros ministros, y fue el primer Juan Perón, el primer gobierno de América Latina que reconoció el Estado de Israel. Pero bueno, ese es otro de los debates que tenemos que darnos. ¿Qué hacemos hoy en frente a esta situación que es lo que estamos viendo en el mundo? Pero esas son interpelaciones que nos haremos después. Ahora, suplantando a Kelly Olmos, vamos a ver si podemos... perdón. No. Venga, Lucía, venga. Gracias. Gracias, Lucía Corpacci, gracias por mantener esto, porque esto, les quiero decir que en tiempos de Milei no es fácil mantener, es un instituto que es del Estado, ¿no? Y que debería, creado por ley, no es una cosa generada individualmente, y bueno, y Lucía haciendo sus equilibrios, miren qué lindo lo tiene, así que gracias, senadora. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Eduardo está así insistiendo en que yo diga algo. Yo simplemente tengo que agradecer en todo caso que ustedes hayan tomado la decisión de utilizar este espacio, que la verdad que está a disposición de todos los compañeros, de todas las compañeras, para que hablemos de las cosas que nos preocupan como peronistas, del país que queremos, de las dificultades que tenemos, de cómo seguimos adelante. Quiero decirte, Eduardo, que así como vos saludás a todo tu equipo, yo no tengo más que palabras de agradecimiento a todo el equipo del Instituto Perón, empezando por Daniel Barro, por Mariana, por toda la gente que trabaja en este instituto. Este instituto funciona de verdad a pulmón y corazón de sus trabajadores. Muchos de ellos están sin cobrar el sueldo o con sueldos sumamente atrasados y sin embargo acá estamos. También quiero agradecer porque este salón que ustedes están viendo, con la gestión anterior lo pudimos arreglar porque estaba totalmente deteriorado y ahora lo ponemos a disposición de ustedes. Este espacio se los ofrecemos para que todos lo utilicen. Tiene que servirnos, tenemos que vivirlo como nuestra casa. Y en relación a lo que está sucediendo hoy, la verdad que es muy importante. Acá está lo más granado de la diplomacia nacional. La verdad que es un orgullo poder estar con todos ustedes. Tenemos cancilleres, embajadores, jóvenes de la carrera de diplomacia, compañeros y compañeras, gobernadores, y jóvenes. Voy a decir también que de Catamarca también vinieron unos compañeros diputados y diputadas nacionales para escuchar la charla de hoy. Bueno, estas son las cosas que sirven, que encontremos el punto, que veamos el punto de encuentro, que podamos debatir y que podamos saber y tomar conciencia de que realmente podemos salir de esto, pero que para eso tenemos que trabajar todos juntos. Así que, Eduardo, yo simplemente agradecerte a vos, agradecerte a tu gente y, por supuesto, esta casa siempre a disposición de todos. Gracias. Homenajear a quien fundó esto, Lorenzo Pepe, y la vía Elenita Castilleira de Dios por ahí cerca, y en memoria y balance de mi vida. Viva José María Castilleira de Dios, fundador del peronismo. A ver, ha llegado nuestra ministra de Trabajo. Llegó justo porque era ella que... Kelly, te necesitamos acá porque vamos con Ronald Reagan. Él ha sido nuestro enlace para que el profesor Rey hoy nos diga unas palabras sobre quién fue Juan Atilio Bramuglia. Bueno, disculpe. Hola. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Yo muy
agradecida de la oportunidad de colaborar con esta iniciativa que me acercaron Eduardo Valdés y Dolores Gandulfo, y en la cual me pidieron, como bien dijo Eduardo, que intercediera con el investigador y historiador israelí Raanan Rein, que como todos o muchos de ustedes deben saber, fue alguien que investigó, se especializó no solo en la temática general del peronismo, sino en particular en las historias de lo que podría ser la segunda línea del peronismo. Bramuglia, Borlenghi, Mercante, fueron, digamos, analizados, Elbar, sí, fueron analizados desde su capacidad histórica. La realidad es que a lo virtuoso que para mí significa siempre el diálogo entre la academia y la política, porque creo que es un diálogo que nos ayuda a los dos, a la política para tener una interlocución objetiva, o por lo menos que intenta basarse en investigaciones que nos permiten repensar, abrir, digamos, salir de dogmatismo y tener una capacidad reflexiva mayor. Y a la academia también, para no evadirse excesivamente de lo que es la realidad. La verdad que Raanan agrega también otras condiciones particulares. Tantos años de proscripción, de prohibición, hicieron que tardaran en desarrollarse investigaciones en el ámbito local sobre lo que fue la historia del peronismo. Es más, él mismo relata la dificultad que tuvo en encontrar archivos, y el archivo de Bramuglia lo encontró porque fue vendido al Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, porque esa misma proscripción, persecución hizo que los actores que intervinieron en el gobierno del peronismo, o en los gobiernos peronistas, los dos primeros gobiernos peronistas, tuvieran a veces que destruir los propios documentos, o cuando fueron perseguidos, fueron destruidos esos documentos o antecedentes por la gente de la mal llamada Revolución Libertadora. Además, el carácter de Sabra, oriundo del Estado de Israel, y el reconocimiento que allí tuvo, igual que acá, que es miembro de nuestra Academia de Historia, pero en Israel él ejerció durante varios periodos la vicepresidencia, el vicerrectorado, perdón, de la Universidad de Tel Aviv. Lo convierte, la verdad, en un actor muy importante para destruir esa enorme fake news que intentó el departamento, que ejecutó, no intentó, el Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre la elección de febrero del año 46, de identificar al general Perón con el nazismo. Nosotros podemos decir muchas cosas, en realidad la propia trayectoria histórica del peronismo desmiente eso absolutamente, pero en la condición de israelí de Raanan agrega objetividad y valor no solo a lo que fue esa fake news, sino además a toda la tarea que se desarrolló, sobre todo después del 55, dentro mismo de la colectividad, en contra de los intelectuales y dirigentes que habían, de judíos que habían participado de la gestión del peronismo. Así que, en virtud de todo eso, la verdad que, y además, y con esto termino, de la propia generosidad de Raanan, que cada vez que nosotros le pedimos algún tipo de colaboración, que exponga, está siempre
a disposición, digamos, siempre a disposición. El trabajo que él hizo estudiando la acción del peronismo sobre las principales colectividades inmigratorias, judía, árabe o musulmana y japonesa, son realmente trabajos muy importantes, y hemos tenido la oportunidad acá con Santiago de poderle dar un reconocimiento desde el Partido Justicialista por el valor que le agrega al peronismo su tarea de investigación. Así que bueno, muchas gracias. Buenos días, gracias por invitarme a participar en este evento de homenaje a la figura de Juan Atilio Buendia. Hubiera preferido estar con ustedes en persona, pero debo hacerlo en forma virtual desde la ciudad de Boston y la Brandeis University, donde estoy en estos días. Lo que pienso hacer en los próximos 10-12 minutos es ofrecerles una muy breve reseña de la trayectoria de Buendia, enfatizando su aporte en 3 ejes principales, digamos. Su aporte a la elaboración de la doctrina peronista. Bueno, les voy a pedir a los cancilleres, por orden, Rafael Antonio Bielsa, mi amigo Lázaro ha resucitado, así que vos podés ir con el flaco Gioja, tienen sobrevida. Jorge Tayana, canciller. Felipe Solá. Gracias, Felipe. Y Santiago Cafiero. Loli Gandulfo nos acompaña. Damos comienzo. Para mí poder moderar en el marco del lanzamiento del Centro de Pensamiento Atilio Bramuglia de Política Exterior Peronista, este panel de lujo de poder tener a los ex cancilleres peronistas aquí en la mesa y poder dialogar sobre todo en un momento donde desde el peronismo tenemos que repensarnos en materia de política exterior en un mundo convulsionado, en un mundo donde lamentablemente estamos viendo que las reglas que históricamente y sobre todo desde América Latina, que hemos tenido siempre un apego al derecho internacional, están siendo cuestionadas en contextos de alta polarización donde quienes nos dedicamos a seguir cómo está la democracia en el mundo y en la región sobre todo, vemos que hay mucho declive, sobre todo en materia de representación y de derechos y obviamente en materia del multilateralismo. Perón siempre pensó una política internacional desde el continentalismo, anclada en América Latina y sobre todo pensando, ¿no?, la definición que él hace en La Hora de los Pueblos, que la liberación no tiene que ver solamente con terminar con el imperialismo, sino también con terminar con la injusticia social. Y por eso es tan importante que podamos estar todos aquí reunidos para pensar una Argentina inserta en América Latina, desde el mundo pensándonos en materia de un desarrollo sustentable, soberano y sobre todo profundamente justo. Así que hoy tenemos aquí, y los voy a presentar en este orden, a Rafael Bielsa, quien ha sido canciller
entre el 2003 y el 2005, Jorge Tayana, quien ha sido canciller entre el 2005 y el 2010, Felipe Solá, quien ha sido canciller entre el 2019 y el 2021, y Santiago Cafiero, que ha sido canciller desde el 2021 al 2023. Así que les damos la palabra para que puedan transmitirnos algunos mensajes y sobre todo a seguir trabajando juntos en este marco de la política internacional. Agradecerle nuevamente, aunque lo hizo Lucía, a Mariana Gras, que nos ha abierto estas puertas y ha trabajado mucho, a Gira Veo, para que podamos hacerlo. Así que, si les parece, Rafael. Bueno, buenos días. Tengo que decirles que me causa una profunda alegría estar con ustedes, hablar con Jorge de un libro que compartimos, que nos encantó, La Isla de los Pingüinos, hablar con Argüello sobre lo doloroso de la decadencia, ver qué distintos se visten ex cancilleres de posibles futuros cancilleres, y agradecerle profundamente a mi amigo Eduardo Valdés, que me pidió que hablara. Yo tengo una concepción, dice un amigo mío, escolar del éxito. Entonces, si no estudio, no me siento tranquilo. Y había estudiado para hoy, pero Eduardo Truman Valdés, que nos hizo lo que Truman hizo a Bramuglia, ¿no? Lo festejó cuando Bramuglia se volvía en su propio país. Y es más, dijo que si hubiera nacido en Estados Unidos, donde no había nacido, seguramente hubiera sido presidente. Bueno, Valdés también me dijo que iba a tener oportunidad de hablar, pero bueno, no tengo más que 5 minutos, después ya me comí uno. Los otros días, caminando hacia un lugar donde se compra comida en Santa Fe y Juan B. Justo, un muchacho, unos 40, 50 años, me pidió dinero. Yo no tenía, había ido con tarjeta de crédito, que es una costumbre que suele tener la gente que tiene la suerte de poder tener tarjeta de crédito. No le pude dar, seguí caminando y me agarró el brazo. Seguí caminando y pensaba, bueno, ¿qué mundo produjo un caso como este? Bueno, un mundo con una extraordinaria concentración de la economía. Hay muchísima literatura al respecto. Podemos decir que el 1% del total de los ricos maneja tanto volumen como el 95% del resto de la población del mundo. Un mundo donde digamos, el manejo financiero de la economía le ganó la discusión al manejo industrial de la economía. Estas dos cosas también se nuclearon, la concentración económica con la concentración financiera. 3 instituciones digamos, fondos de inversión manejan la 5ª parte de la totalidad de los fondos de inversión del mundo. Son BlackRock, State Street y Vanguard. Todo esto se da en un marco donde hay una extraordinaria concentración de la producción tecnológica. La tecnología se produce en los mismos lugares, también se asocia con lo financiero y con lo económico. Las 5 más grandes empresas del mundo en materia tecnológica, las 7 magníficas, Apple, Meta, Alphabet, Microsoft, Tesla, Nvidia, Amazon, concentran una extraordinaria capacidad de producción y de concentración del dinero. Esto se asocia también con lo que es producción para la defensa, con lo que es tecnología para la producción para la defensa. En fin, un mundo que yo les diría no me parece del todo compatible con rasgos
muy marcado de la condición humana. Condición humana. Leyendo un libro, que la verdad es que lo recomiendo, Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía en el 2002, siendo psicólogo, primer psicólogo que fue Premio Nobel de Economía de la historia. Escribió un libro que se publicó acá, yo lo compré acá, Pensar rápido, pensar despacio, y él dice una cosa extraordinaria, producto de una investigación. Él dice que cuando el priming, o sea, la asociación en la cabeza de un individuo, está vinculado con datos que se asocian al dinero, los individuos cuantitativamente, de forma imposible de evitar, se inclinan hacia el egoísmo y hacia el individualismo. Esto para mí fue muy ilustrativo. Nunca había leído que había algo superior al sistema, que explicaba muchas cosas. Por ejemplo, explicaba por qué atacar el estudio, la investigación, el colegio, porque precisamente esos eran los lugares donde nosotros, una maestra, una profesora o una investigadora nos decía, no, eso está vinculado con el dinero, hay que pensar también en Dios, hay que pensar también en la belleza, hay que pensar también en el espíritu. Entonces, la conclusión es la siguiente: seguí caminando después de que el tipo me agarró y me di cuenta de algo. No solamente me pedía dinero, también me pedía que le prestara atención, y que en la Argentina, un país de atencioneros, ¿quién no ha vivido en algún momento de su vida un instante de atención a alguien que sufre? Como condimento social, como manera de ser argentinos, la cooperación, la solidaridad, el dolor por el dolor del otro. Bueno, yo no quiero perder esa Argentina, no la quiero perder. Creo que la política exterior de hoy hace exactamente lo contrario para que esa República Argentina permanezca. Y por lo tanto, cualquier cooperación, cualquier connotación, cualquier encuentro que reivindique un poco estos valores, para mí tendrá por un lado orgullo de participar y por el otro lado una enorme dosis de amor por los que participan en el mismo pensamiento. Muchas gracias. Bueno, está espectacular, como siempre, nuestro amigo. Y yo quería hacer un par de reflexiones. Una sobre quienes estamos aquí reunidos, que es un grupo numeroso y destacado, vinculado a las relaciones exteriores del movimiento nacional y en particular del peronismo. Funcionarios, intelectuales, cancilleres, secretarios, embajadores. Y creo que todos estamos acá por dos o tres razones. Una, homenajear para Núria, que es una buena razón, porque fue ocultado. En el peronismo pasa eso mucho, de que si uno le va bien, después termina semi-demonizado. No es nuevo eso en nuestra historia. Lo segundo es que la política exterior, lo sabemos bien todos los peronistas, es un elemento esencial, no solo para la inserción de un país, sino para desarrollar el modelo de desarrollo de ese propio país. Y la tercera es que todos los que estamos acá estamos muy preocupados y en verdad entiendo que la mayoría enormemente disconforme con la forma en que se está llevando
la política exterior de la Argentina, que casi no merece llamarse política exterior de la Argentina, porque es una destrucción de las bases de la política exterior argentina, un desarme de la misma, y que se expresa a distintos niveles. Se expresa a distintos niveles porque no solo hacemos el seguidismo de la gran potencia que tenemos en el hemisferio, no solo nos comprometemos detrás de Israel en toda la situación del Medio Oriente, cuando Argentina siempre ha tenido una política muy precisa y muy equilibrada de defensa de los dos estados con derecho a vivir dentro de fronteras seguras. No solo vamos detrás del Reino Unido haciendo los distraídos con todas las cosas que hacen en relación a Malvinas, en relación a Antártida, no solo permitimos que se metan potencias fuera del Atlántico Sur, en el Atlántico Sur, y que quieran darnos lecciones de cómo cuidar nuestras costas, sino que además también tratamos de destruir la propia carrera del servicio exterior, limitando su competencia, poniéndole dificultades, obligándolos a recurrir a la justicia para poder cumplir el servicio en el exterior de manera adecuada. En fin, todo lo que se puede hacer en contra del Estado y en contra de la política exterior se está haciendo. Se está haciendo equivocadamente. En un momento donde avanza el mundo multipolar, nosotros elegimos ir detrás de una unipolaridad. En un momento donde cierto movimiento, balance o cambio de ritmo de la globalización refuerza las regionalizaciones, nosotros vamos en contra de la integración regional. Es decir, en un momento donde se destacan los perfiles, se buscan múltiples alianzas y se debería defender los principios de no alineamiento, de defensa del derecho internacional y de defensa de la integridad territorial y de defensa de la paz, nosotros dejamos todo eso, abandonamos la política de defensa de derechos humanos, en fin, somos un contraejemplo que estamos viviendo una situación bastante penosa en nuestro desarrollo. Creo que estas puertas se hayan abierto hoy y que nos juntemos todos tienen un sentido especial. Quiere decir que hay un reclamo y una necesidad de trabajar. En el caso de los peronistas, confiamos que prontamente ya está comenzando. Ya hicimos una actividad vinculada a las relaciones exteriores en el Partido Justicialista y creo que esa actividad tiene que volverse continua y tenemos que volver a reunirnos las comisiones de defensa, de relaciones exteriores y trabajar y ir preparándonos. Preparándonos para qué? Para dos cosas. Primero, para hacer algo que hoy hacemos solo muy aisladamente, que es dar testimonio de las posiciones y de las políticas que nosotros defendemos y que creemos que hay que defender. Dos, señalar los errores, pero no basta con señalar los errores, hay que señalar también las propuestas y los caminos. ¿Para qué? Para que la recuperación de la Argentina, luego de este huracán casi, porque nosotros no estamos en zona de huracanes, por suerte, pero lo cierto es que estamos sufriendo una especie de huracán que arrasa con casas, que arrasa con árboles, que destruye parte de la infraestructura y que nos va a llevar a que cuando volvamos a gobernar tengamos que tener una propuesta clara y firme de reconstrucción del país, de unidad nacional y de inserción inteligente y soberana en el mundo. Por eso creo valioso este encuentro, por eso creo que hay que animarse a debatir,
hay que primero que todo escuchar. Hay que escuchar a los jóvenes, hay que escuchar a los actores y hay que leer lo que está pasando en el mundo. En el mundo están pasando muchas cosas. Déjenme terminar con un ejemplo que no tiene aparentemente nada que ver con las relaciones internacionales, pero sí tiene que ver con cómo vemos nuestra sociedad. Me refiero a esto que está en los diarios de hoy, de la localidad de San Pedro, en la pirámide, el grupo piramidal, en donde una tercera parte de la población de un pueblo unido, laborioso como es San Pedro, se ha dedicado a estafar a los otros tercios de la población del mismo pueblo y lo cuenta con alegría y como si eso estuviera bien. Es decir, yo soy vivo, me meto rápido, saco lo mío y va a explotar. Sí, va a explotar, hay que salir antes. Y lo que salió antes, no, eso le fue bien. Y nosotros, no sé. Bueno, eso no es un esquema Ponzi simplemente. Eso es el objetivo final del milenismo en la Argentina, la destrucción de toda solidaridad, la búsqueda del triunfo individual y la idea de la destrucción de cualquier solidaridad dentro de un conjunto social y la idea de que solo nos salvamos de a uno y en contra de nosotros. Nada más. Buenas tardes a todos. Es lindo ver a dos compañeros de colegio que... Todas. Sí, pero me robaba la goma. Y un día le dijo a un celador que yo había hecho una macana. Pero yo, perdón, en este momento. Algún día tenía que seguir, porque con Jorge siempre teníamos esa. Bueno, muchas gracias, Eduardo Valdés. Muchas gracias. Si lo tomás bien, porque así va. Eduardo Valdés es medio Dios, porque está en todos lados todo el tiempo. Y es como el infortunio de ser el paisano que nunca falta, nunca está ausente. ¿No? Pero es muy útil, porque es una polea permanente. Y el que tiene espíritu de polea y vocación ayuda muchísimo a los que tienen espíritu de estar medio trancados en su lugar, ¿no? Que es más común. Nosotros nos juntamos con excusa válida e importante, creo, de homenajear a Atilio Bramuglia, que he descubierto por nuestro compañero Ren, compañero de toda la vida, que realmente es un aporte enorme. Es un compañero que está en Boston, israelí, pero que es compañero por el aporte. Y es cierto que hay una cantidad de personas detrás de la enorme figura de Perón que fueron muy importantes y que brillaron mucho, pero no se los vio, no se vio aparecer las estrellas apagadas o enmascaradas por la luz de la ciudad, la luz potente de Perón. Y Bramuglia estuvo donde había que estar y rindió como pocos. Hay algo que acompañaba la época de Bramuglia, que era la existencia del derecho. O dicho de otra manera, el derecho siempre está, pero la existencia de la fuerza del derecho en las relaciones internacionales. El derecho era un tema importantísimo, tan importante casi como cuántas ojivas, en esa época no se hablaba de ojivas, pero cuántas bombas atómicas podía tener alguien. No sé si mi comparación es correcta, pero el derecho, las reglas, los acuerdos, los pactos, los armisticios, tenían un peso en la política internacional. Además, el número de países totales era mucho menor. Ahora creo que son 193, no sé cuántos serían, pero Wikipedia, como yo le digo, está al lado mío para que me ayude. Más o menos 51 países. Es decir, el peso del voto argentino era diferente y el peso de la voz argentina era diferente. No solo porque Argentina despuntaba hacia un crecimiento muy importante como nación en esos años 47, 46, 47, 48, sino que además por peso relativo en el mundo.
no es porque sí que frente a una plena audiencia como ustedes, donde está lleno de compañeras y compañeros con los que hemos pasado mucho tiempo, o corto tiempo, pero lo sentimos muy cerca, no es porque sí que en estos tiempos de desesperanza, o si se quiere, de dolor profundo, por lo que han dicho Rafael y Jorge, que está muy bien dicho por los dos, pero está dentro de todos nosotros, solo le han puesto palabras a lo que nosotros todos estamos sintiendo. Caminar por la calle es penoso en Argentina, es penoso para quien tiene sensibilidad. Y para quienes somos peronistas, más penosos, por bastantes y obvias razones. Entonces, tenemos que hablar de política internacional, pero no podemos dejar de hablar del sentimiento que albergamos y, en cierta medida, del futuro. Todo lo que ha dicho Jorge y Rafael en su momento sobre política internacional actual versus la política internacional peronista es absolutamente cierto y lo firmo acá. Así. Si inventáramos la antipolítica, si hubiéramos inventado esta distopía, como palabra que les gusta decir ahora, sería esta. Si hubiera dicho, imaginemos lo peor. Lo peor sería esto, sería Mondino. Así que Mondino son lo peor. Quienes estén cerca de se animan, grítenselo. ¿Te parece? Me alegro que no les cobren el impuesto que es injusto. Y al que los apoyé con una carta. Me costó, pero los apoyé. Hay una frase que sintetiza este momento mundial, que dice: este es el momento más candente de la humanidad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El momento más alarmante. Básicamente yo diría por una cantidad de razones. Primero, no hay derecho, no existe la fuerza del derecho, no existe la fuerza de los pactos, no existe la fuerza de lo escrito, o por lo menos existe, pero existe la violación permanente. Y segundo, no hay ninguna, en el horizonte no se ve ninguna posibilidad de que se vuelva a realizar un acuerdo de no proliferación de armas nucleares. El famoso reloj ese de Chicago está a 2 segundos de las 12. Estaba a 17 minutos en el año 47, cuando lo inventaron un grupo de científicos de energía atómica de la Universidad de Chicago. Lo pusieron a 17 minutos de las 12, que era el momento del fin del mundo. Yo llamo reloj del fin del mundo. Ahora está a 2 segundos. Así lo califican ellos al año 24. La mejor política exterior es una política interior sólida. No tengan la menor duda de eso, ¿no? Cuando uno es canciller y va a hablar a un lugar, es evaluado no tanto por lo que dice, porque los oídos no están tan abiertos en las grandes reuniones de política o en la innumerable cantidad de Zooms que tuve yo cuando fui canciller por la pandemia. Los oídos están abiertos cuando uno dice de golpe algo disruptivo o algo. Si no, se espera que haya una cantidad de palabras que sean esperables, sin expectativas. Yo creo que esta situación que nosotros vivimos ahora la vive todo el mundo, la viven todos los países, pero las decisiones generales de quienes tienen la manija en distintos lugares, tal vez haga una excepción con China, entre los grandes, que están en el Consejo de Seguridad, digamos, son procíclicas, van a favor de esta situación de pax caliente que tenemos. Cuando uno habla, decía yo en los Zooms, cuando uno hablaba, yo hablaba en los Zooms, o alguna vez de forma personal, sentía que se me juzgaba como se juzgaba el gobierno de la Argentina. O a lo mejor la memoria del gobierno anterior, porque no hay por qué saber tanto de Argentina para el que escucha. Pero es el prestigio de una política lo que da una voz autorizada en política exterior. Más allá de las posiciones, que obviamente no pueden ser absolutamente radicalizadas. Tienen que ser posiciones racionales, razonables. Pero si las posiciones son racionales y razonables, lo que importa es cómo
está tu país? ¿Cómo está esa especie de acreedor serial? Deudor serial, perdón. Ojalá fuéramos a quedar seriales. Deudor serial. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? No entendemos por qué siempre están endeudando. Nosotros podríamos decir, espera, te voy a explicar. Y no seríamos 10 minutos como Red, sino que tendríamos que estar varios días explicándole la Argentina. Voy a finalizar diciéndoles, yo iba a leer una página de Juan Gabriel Tocatrián y después pensé, no hace falta pensar en el futuro. Yo creo que en todos nosotros hay una idea de un futuro posible mejor. ¿No es cierto? Que pasa por nuestro país y pasa también, obviamente, por las relaciones internacionales. Nosotros creemos que se repiten palabras como inserción, reinserción, ¿no es cierto? La esfera, estamos en el mundo occidental cristiano, etcétera, etcétera, y son todas falsas. Nadie dice cómo, nadie dice a través de qué, nadie explica cuáles son los factores sobre los cuales se va a sustentar una posición externa, los factores internos sobre los cuales vamos a sustentar una posición externa. He vivido una América completamente enemistada. Sigue siendo una América dividida, enemistada. El enemigo ha tenido suerte en dividir y vencerás. He vivido todo lo contrario de lo que se vivió en el momento de auge del Mercosur, auge del UNASUR. Y también no puedo dejar de decir que es la ideología de los gobernantes, de las personas que gobiernan, de las personas que gobiernan cada país, la que está produciendo el desastre en las relaciones internacionales. Las personas inciden hoy como nunca. Piensen en Putin, piensen en Estados Unidos, en Trump. Piensen en la influencia de Francisco cuando no estaba Trump y la influencia de Francisco después que estuvo Trump. Cambió. Por suerte confiamos en esa influencia, pero fue fortísima en un momento, cuando va. O sea que las personas, el personalismo y la locura de las personas nos está llevando a una situación, nos han llevado a una situación gravísima. Argentina debe cambiar su política interior para hacerse lugar a una política exterior completamente distinta, peronista, que respete lo multilateral, que sea regionalista, ¿no es cierto? Que tenga clarísimo el tema de la relación con nuestros vecinos, que se dé cuenta que el comercio deriva hacia el sudeste asiático, hacia China y las naciones del sudeste asiático, que se dé cuenta de dónde tenemos superávit, que se dé cuenta de dónde tenemos que fortalecer nuestras embajadas, que se dé cuenta que el mundo, el centro neurálgico del mundo se movió de Occidente, que quiere la guerra evidentemente, a Oriente. Y podría decir mucho más, pero voy a terminar, disculpen porque creo que me fui, uno no mide en su tiempo, y me fui más allá de mis compañeros, diciéndoles algo que espero encontrar, que lo escribió Byung-Chul Han, el filósofo coreano que trabaja en Alemania, que es, por cierto, un hombre muy profundo. Lo que prevalece hoy en el mundo es el miedo. Vale para Argentina esto. Hoy ya nos da miedo hasta pensar. Hemos perdido el valor de pensar. El pensamiento, cuando se hace empático, es el que nos abre las puertas de lo totalmente distinto. El miedo a las guerras, el miedo a los virus, el miedo climático, el miedo al futuro, la acumulación de miedos. Pero el problema no es el miedo a la pandemia, el problema es la pandemia de miedo. La esperanza es lo opuesto al miedo. Parte y nace de la desesperación. O sea, la desesperanza fuerte. De la desesperación más profunda. Cuanto mayor es la desesperación, mayor será la esperanza que alumbre. La esperanza, que no tiene nada que ver con el optimismo, entre paréntesis, nos lanza a lo desconocido, hacia lo intransitado, hacia lo abierto, hacia lo que todavía no es. Sale en busca de lo que está por nacer, sale en busca de lo que jamás ha existido. Esa es nuestra esperanza. Muchas gracias.
está? ¿Ahí se escucha? No. Más cerca. Ahí. No. Hola, hola. Ahí va. Bueno. No, en primer lugar agradecerle, por supuesto, a Eduardo, a Matías y a Dolores, que estuvieron al frente de la organización, claro que a Ana Lucía también, por el espacio, y es muy importante poder tener espacios de reunión y de reflexión en este tiempo. Creo que estamos todos ante un momento de mucha incertidumbre y qué mejor que por lo menos compartir esa incertidumbre, compartir las imprecisiones que tenemos a la hora de analizar, pero por lo menos entre todos podemos construir un pensamiento colectivo superador. Eso fue el peronismo, eso fue de alguna manera la construcción doctrinaria de la tercera posición. ¿Por qué voy a la tercera posición? Porque yo creo que cuando hablamos de Atilio Bramuglia lo que tenemos que ver es quizás el brazo ejecutor de la tercera posición, el brazo ejecutor de una posición doctrinaria. El peronismo tenía como posición doctrinaria, y eso quizás es lo más fantástico de nuestro movimiento, en las unidades básicas al día de hoy se habla de política exterior. Se habla de política exterior. Y hay una visión doctrinaria, incluso dogmática si se quiere, de cuál es esa visión en cuanto a la política exterior. Y es la tercera posición. Entonces vos entrás a cualquier unidad básica, y cuando hablas del peronismo, hablas de cuál es la posición que la Argentina tiene que tomar con cuál otro tema, siempre sobrevuela nuestra cuestión doctrinaria, la tercera posición. El brazo ejecutor, para mí, a mi juicio, y quizás releyendo también a lo que escribió Rana Rey, el brazo ejecutor fue Bramuglia, en dos oportunidades. La primera, en Chapultepec, en el año 47, cuando le toca hacer la presentación, por primera vez en un foro internacional, se enuncia la visión doctrinaria que tenía el peronismo sobre la política exterior. En el año 47, Bramuglia, en Chapultepec, en la constitución de TIAR, hace referencia a la tercera posición. Luego de eso, por supuesto, en todo lo que fue la gestión de la Argentina a partir de la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el año 48. Y lo que resaltaba Eduardo anteriormente, ahí se ve claramente lo que era en la práctica una posición doctrinaria, en el ejercicio de la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque en la crisis de Berlín, otro tema que también fue destacado acá, lo que surgía justamente era, a partir de la posguerra, eran los alineamientos. Era repartir las pecheras, saber qué color te tocaba, dónde te alineabas, dónde alineabas tus intereses. Y lo que hace doctrinariamente la tercera posición, y en la práctica lleva adelante Bramuglia en el Consejo de Seguridad, es justamente esta cuestión doctrinaria, donde lo que busca es una solución dialogada, donde los cuatro actores se sientan en la mesa: el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, que era el ala occidental, que querían unificar la moneda en una discusión de intercambio comercial. Eso iba a aislar a la parte oriental, y entonces por eso la Unión Soviética toma la decisión de cercar Berlín, como bien destacaba Eduardo. A partir de ese conflicto duró prácticamente un año, un poco más, no, poco menos de un año. Y fue gran parte de la presidencia de la Argentina y de la capacidad de Bramuglia de convocar al diálogo y de no casarse con ninguna postura, es decir, de ejercer en esa mesa la tercera posición peronista. Los desafíos que tenemos hacia adelante son los desafíos que enfrentamos y enfrentan cada uno de los que están acá. Sigo hablando de política exterior, teniendo en cuenta que mis compañeros de la mesa también detallaron con mucha sensibilidad y con mucho detalle la cuestión social y el presente de la Argentina, el presente político, los desafíos políticos que tenemos hacia adelante. Pero para solamente posarme en la cuestión de política exterior, quería vincular esto con la tarea que muchos han tenido acá. Acá veo muchos diplomáticos, que han participado en diferentes gestiones, y si están aquí es porque cada uno de ellos pudo hacer la Bramuglia. Quiere decir, de poner la coma de algún lado,
de poner la palabra en algún lado, de poner la cuestión de soberanía en algún lado, de hacer esa resistencia silenciosa adentro de la Cancillería, de sostener los valores en los que creen y sus convicciones, que no son ni más ni menos que las convicciones y los valores del peronismo, de un movimiento que nos trasciende. Los desafíos hacia adelante, y esto ya termino, los desafíos, se cumplió mis 5 minutos, los desafíos hacia adelante, dos más, tengo Mati, dos más, bueno, los desafíos hacia adelante por lo menos creo que puede ser parte de disparadores, de poder conversar entre todos los compañeros y compañeras, porque creo que en este mundo, como bien también decía Felipe, de tanta inestabilidad, este mundo tan líquido, tan difícil, o también en términos de Gramsci, ¿no? En este interregno entre una hegemonía y la otra, este también cruce de hegemonías, así como Bramuglia o el peronismo lo vio, entre estas dos hegemonías que se disputaban después de la Segunda Guerra Mundial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Bueno, hoy está otra disputa de hegemonía, pero que no se destraba y que tampoco es tan frontal, digamos, ¿no? Sobre todo porque hay una interdependencia entre las economías muy fuertes, entre Estados Unidos y China. Bueno, ahí hay nuevamente cancha como para reescribir la tercera posición, o ayornarla, como decía Eduardo. Cancha para ver qué harían hombres como Bramuglia, que constituían el pensamiento, como dice Piñeiro Iñiguez, constituían el pensamiento peronista, ahí está, constituían el pensamiento del peronismo, ¿no? Vestían la convicción y el valor de Perón, de Evita, pero lo vestían también con conceptos, constituían también parte de esa identidad. Bueno, ¿qué se haría hoy? Bueno, hoy quizás hay que buscar en la cooperación sur-sur, quizás hay que buscar en la agenda del sur global, quizás ahí hoy se pueda reescribir la tercera posición del siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias. Un placer poder escuchar a los ex cancilleres peronistas. Creo que además se ha destacado mucho la presencia de muchos diplomáticos, diplomáticas. Quiero también destacar la presencia de muchos jóvenes que desde la academia, desde las organizaciones políticas, siempre nos cruzamos en los distintos ámbitos, sobre todo en la región, y esto es algo que marcaba, ¿no? La necesidad de pensar la doctrina peronista en materia de política exterior, sobre todo anclado en América Latina, ¿no? Tenemos a muchos de la delegación del Parlasur en un contexto donde tenemos esta política exterior que marcaba, ¿no? Errática de Milei, donde se retira del Mercosur, se retira de los ámbitos que claramente son los ámbitos naturales de integración de América Latina, de Argentina en América Latina. Así que seguramente, como bien se marcaba, de este salón donde hay tantos referentes en materia de política internacional, prontamente tendremos también a nuestra o nuestro próximo canciller cuando el peronismo recupere, sobre todo, como decía Felipe, primero la política interna, ¿no? Una política interna que nos lleve a este desarrollo que decíamos sostenible, soberano y profundamente justo, para también poder exportar ese modelo que siempre pensó Perón para la Argentina al mundo. Así que muchas gracias por este panel, y ahora le doy la palabra a Matías para poder también seguir dialogando en este momento. Bueno, se escucha ahí, ¿no? Vamos a inaugurar el atril peronista. La verdad es que todos los que están acá tienen la capacidad, tienen la historia, la trayectoria para poder hablar, pero vamos a ser un poco arbitrarios. Hay algunos seleccionados para hablar en este primer encuentro que los diplomáticos nos enseñaron que tenemos que respetar los horarios, así que vamos a tratar de hacer, como dijimos, 3 minutos cada uno con un mensaje. Y para arrancar, me parece que la mesa que tuvimos recién es una mesa que nos llena de orgullo como peronistas, y la verdad que nos levanta la autoestima peronista. Y en estos momentos donde nos están ofreciendo una distopía, donde nos están ofreciendo que no hay que hablar con los estados, que no hay que hablar con los pueblos, sino que ahora el camino es hacer relaciones exteriores con empresas y con individuos, aparece el peronismo, ¿no? Porque esto que nos ofrecen, que parece una amenaza, y lo es, el peronismo siempre estuvo acostumbrado, y su historia nos marca que
ofrece una solución innovadora en cada uno de los lugares donde se mete. Y cuando se mete, como se metió Bramuglia en las relaciones exteriores, ofrece soluciones distintas para los pueblos, para el pueblo argentino, pero sobre todo para los pueblos latinoamericanos. Y esta idea de Eduardo, que motorizamos con Dolores también, es para agudizar la reflexión del peronismo sobre las relaciones exteriores en este momento, pero también poder pensarlo y pensar cómo el peronismo dialoga las relaciones exteriores, sobre todo con sus hermanos latinoamericanos, y quienes hoy, nuestros hermanos peronistas latinoamericanos que están a cargo de gobiernos como Morena en México, como el PT en Brasil, como Colombia Humana en Colombia, son también nuestros hermanos con quien debemos articular mucho más cuál es la solución innovadora que vamos a ofrecer frente a esta distopía que nos están ofreciendo. Entonces, para arrancar con la tribuna peronista, vamos a empezar con un abogado. Vamos a empezar con un abogado, diplomático, docente, fue secretario de Relaciones Exteriores, delegado ante la UNESCO, embajador en Francia. Cuando alguien piensa en doctrina peronista para la política exterior, piensa en Archibaldo Lanús, así que lo vamos a invitar para hacer Bueno, muchas gracias. En primer lugar, es uno de los momentos más difíciles de la historia moderna, que es cuando se rompe el sistema mundial. Con la palabra de Churchill cuando dice ha caído la Bastilla. Poco tiempo después aparece este conflicto que aparentemente es muy exógeno completamente a los intereses argentinos y en un contexto en un contexto muy difícil de casualidad. El presidente del Consejo de Seguridad, que era Marshall, secretario de Estado, tiene que renunciar a causa de la crisis de Berlín. Bueno, ustedes hablaron un poco, no quiero referirme a la crisis. Al renunciar, se le ofrece a la Argentina. Y en ese momento, el canciller no sabía qué hacer. El Consejo de Seguridad, algo nuevo, no había casi funcionado, todo era nuevo. Y entonces le hace una carta al presidente, estaba en Europa, el canciller, y le hace una carta al presidente. ¿Qué hacemos con esto? ¿Aceptamos? ¿No aceptamos? Y hay una carta muy, muy interesante que me gustaría que la publiquemos después, muy, muy interesante sobre este tema, en donde dice: yo no creo que se vaya a resolver mucho con Naciones Unidas, pero acepte. Y le pide que por favor sea él el que asuma la representación argentina, el ministro. ¿Por qué? Le dice: porque nuestro embajador, que era Arcera, se habían peleado muchísimo con los soviéticos. Y entonces Perón dijo: no vamos a poder aplicar nuestra visión en las relaciones internacionales con un embajador que ya se peleó con el Wyszynski, se llamaba, no sé cómo. Bueno, la actuación es extraordinaria, porque tuvo una idea extraordinaria que no la voy a develar acá, el canciller. Extraordinario. Y eso permitió solucionar el problema. Un problema que muchos creían que podía desatarse la Tercera Guerra Mundial, un conflicto muy grave. Lo que quiero decir simplemente que fue un hombre brillante, yo lo que he leído de él, brillante. Sus 2 o 3 discursos en el Consejo de Seguridad son extraordinarios. Un discurso dedicado a la tercera posición. Es un largo discurso, un silencio total, nadie conocía la tercera posición, es muy interesante, bueno, y 2 o 3 discursos importantes. Pero lo más importante es que este hombre fue famoso y nunca en los diarios argentinos salió nada, o muy poco. Eso es lo increíble. Tan famoso fue que el general Marshall lo invita personalmente, porque él no lo conocía, y dice: quiero conocerlo, es un hombre extraordinario.
Y entonces se va a Estados Unidos. Y cuando está en Estados Unidos, Truman pide verlo. Y también lo ve la canciller argentina para reconocer este hombre tan extraordinario. Porque él desarrolla toda una técnica diplomática extraordinaria donde nunca culpó a nadie. Es rarísimo lo que hizo. Los discursos y el conflicto nunca dice este es la culpa de esto o alguna nada. El problema y cómo lo hizo después es muy interesante. Creo que sería interesante como inicio de estas actividades publicar las cartas y todo respecto a esto. Simplemente voy a dar el homenaje de una una donación o vas a donar. No, pero eso no, eso no importa. Quiero decir que Federico Mirrey Sí, no, muy bien, Federico. Una donación de la Escuela de la Diplomacia del año 45. Bueno, así que simplemente quiero expresar mi gran admiración por un hombre talentoso y con mucha presencia. Fue famoso. Alguien me ha dicho, porque he leído en otro libro, que hubo comités en los Estados Unidos pidiéndole el premio Nobel de la Paz. Increíble, increíble. Hay que recopilar, me parece que es una buena tarea para conocer realmente el inicio de la diplomacia de literatura. Gracias. ¿Cuánto valen estas clases? Bueno, seguimos con el atril peronista y ahora vamos con también otro abogado, legislador, en su momento diputado nacional y después saltó a la diplomacia para llevar el peronismo al mundo. Fue embajador ante Naciones Unidas, Portugal, Estados Unidos, secretario de la cuestión Malvinas en la provincia de Tierra del Fuego. Y cuando uno piensa en un político diplomático peronista, siempre piensa en Jorge Argüello, así que Jorge, te invitamos. Bueno, lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Lucía por abrirnos la puerta de nuestra casa. Y es muy reconfortante vernos a todos juntos, que pensamos cosas distintas, nuestros matices, nuestras formas, pero estamos juntos conscientes de la responsabilidad que tenemos en este momento. Recién con José Luis Gioja comentábamos que nos vamos poniendo grandes muchos de nosotros. Y por eso yo quiero felicitar a Eduardo, felicitarlo y agradecerle esta convocatoria. Y felicitarlo además porque está escoltado en una punta con Loli, en la otra punta con Matías, por ahí está Francisco, por ahí está Felipe, por ahí está Gastón. Es decir, están las generaciones que están llamadas a seguir con nuestro trabajo. Y eso es un mérito de Eduardo, esa capacidad de convocar y formar y conformar a los cuadros más jóvenes de nuestro movimiento. Ejercicios como este son hoy imprescindibles. Imprescindibles, ¿saben para qué? Para romper el silencio. Recién Felipe me decía, el silencio es consecuencia de la derrota. Y romper el silencio es el comienzo de ese camino para remontar la derrota y buscar nuevamente una victoria. Pero no una victoria electoral, no solo una victoria electoral. Nuestro desafío hoy pasa por ser capaz de construir o reconstruir consignas claras, propuestas claras, que nos permitan volver a convocar a las mayorías. No es gimiendo plañideramente, como dice Cafrún en ese poema que musicalizó de La Cautiva, como nosotros vamos a lograr la nueva victoria. La nueva victoria se va a lograr si somos capaces de definir una nueva estrategia. Reitero, con consignas precisas, con ideas claras, que nos permitan volver a convocar a la mayoría de los argentinos y las argentinas para la construcción de esas nunca gastadas palabras, una patria justa, una patria libre, una patria soberana. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a seguir con el tercero, sociólogo, ministro en varias oportunidades,
secretario de la causa Malvinas, diputado nacional, diputado del Parlasur, formó parte del Consejo Directivo de UNESCO, director del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, y cuando pensamos en un ministro militante de la patria grande y que llevó a cada uno de los rincones de nuestra patria grande el peronismo, obviamente hablamos de Daniel Filmus. Daniel. Gracias. No tengo 3 minutos, me dijo Eduardo, así que 1 minuto para agradecer, 1 minuto por una reflexión y 1 minuto para un desafío. 1 minuto para agradecer, Lucía, por supuesto, por el espacio y el ámbito, pero a Eduardo principalmente, porque todo lo que se dijo es que plantear también que Eduardo sí que tiene la capacidad de convocar muy diferentes, muy distintos y que pensemos congruentemente gente que viene de lugares diferentes. No cualquiera tiene esa capacidad y por eso es buenísimo que Eduardo lo haya hecho, así que nuevamente gracias. La reflexión tiene que ver con un tema particular que me ha tocado a mí, que es el tema de Malvinas, pero a Muglia hay que reivindicarlo también como el primer canciller que logró la primera resolución internacional respecto de Malvinas, y lo hizo en Bogotá en el 48, y también en el 47 la primera dirección de Atlántico Sur y las islas del Atlántico Sur de la Cancillería. Hasta ese momento Malvinas no era un tema, no era un problema, sí siempre fue un tema transversal, desde por supuesto los liberales, Palacio, estaba el tema, pero realmente fue el peronismo, fue Perón, fue Gramulla que lo logró poner. Pero quiero contar algo de cómo fue. Cuando Gramulla va a proponer esto, no eran pocos los que le decían no, porque si nos dicen que no, se murió Malvinas para siempre. Y el miedo de muchos era que Gramulla no lo proponga, porque a ver qué pasaba, incluso no se resuelve ahí, sino se resuelve después en La Habana, la declaración puntual respecto de Malvinas. Y creo que en este sentido es también un desafío para este momento. Nosotros muchas veces somos nostálgicos, ¿sí?, de cuestiones que hoy ya la realidad modificó totalmente. Yo recuerdo simplemente, me tocó ser primera vez secretario de Malvinas con el canciller Timerman, y vino en aquel momento la directora de Legales. Vino quien era directora de Legales en aquel momento de la Cancillería. Yo venía de ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, y durante 4 horas me explicó todo lo que no se podía hacer con Malvinas. Esto no por esto, esta palabra no se puede decir. Yo le contesté con la vieja frase de Einstein. Bueno, el primer síntoma de locura es repetir muchas veces una acción y esperar que dé resultado distinto. Argentina viene haciendo esto hace no sé cuánto tiempo y la verdad que no tenemos ningún resultado. ¿Cómo hacemos para modificar? Y yo creo que uno de los desafíos, Eduardo, Lucía, de este espacio debiera ser discutir nuevamente cuáles son las distintas estrategias diferentes, distintas respecto de Malvinas. Lo de Chavo de esta semana nos ilumina respecto de los riesgos que hay que asumir para algo que si no, no lo tenemos de cualquier manera, porque la cuestión es no perder lo que tenemos del 20 de la 2075 del año 65, no avanzar sobre el ejercicio de la soberanía en Malvinas. Y yo creo que sería bueno, no sé si formar comisiones, pero debatir 2 temas. Uno, este tema de Malvinas sin lugar a duda, y ver qué nuevas estrategias tenemos hacia el futuro, tomando por supuesto el acervo de todo lo que se hizo, pero también los desafíos de un mundo totalmente distinto. Mauricio acaba de demostrar algo que una isla pequeña, un estado pequeño, acaba de demostrar que la persistencia y la fuerza, e incluso la capacidad de Naciones Unidas respecto a la Asamblea General, da alternativas como para poder recuperar el ejercicio de la soberanía. El segundo tema que quiero meter y termino es el tema de ciencia y tecnología. Lo decía sobre las 7 grandes corporaciones, el poder que tienen respecto al poder de los estados nacionales. Me parece que hoy la cooperación internacional, y en buena medida la articulación internacional, pasa por la ciencia y la tecnología, y la soberanía ya no solo pasa por la cuestión de las armas, sino pasa por la capacidad y el manejo y las condiciones de desarrollo científico-tecnológico, que es una de las cosas que Milei más está atacando, porque realmente sabe que en lugar de políticas pendulares para un lado y para otro, lo que quiere es destruir para que nunca lo podamos recuperar. Así que esos 2 desafíos. Me gustaría muchísimo una comisión de Malvinas,
y una sobre ciencia y tecnología. Gracias, Daniel. Bueno, ahora seguimos con un licenciado en Relaciones Internacionales, es director de Relaciones Internacionales en el Senado, actualmente diputado en el Parlamento del Mercosur, y cuando pensamos que recién Daniel algo mencionaba de las nuevas generaciones que se están involucrando en relaciones internacionales peronistas, pensamos en Franco Metaz, así que Franco, te invitamos. Hola, ¿qué tal? No estaba preparado, así que también, como Bielsa, me gusta estudiar, pero bueno, voy a decir alguna que otra cosa que me viene a la cabeza. Primero un poco del lugar, ¿no? Estando acá, que es una de las pocas piezas que queda en pie de lo que fue el Palacio de la Casa Presidencial de Eva y Perón, pensaba que estas paredes tuvieron pintado Viva el Cáncer, ¿no? Y cómo desde ese Viva el Cáncer llegamos hace 2 años apenas a que le dispararan en la cabeza a quien fue nuestra presidenta durante 8 años. ¿Qué tarea tenemos por delante? ¿Cuánto más tenemos que avanzar? Y qué desafío que tenemos como peronistas, porque no lo tenemos nada fácil. Después, bueno, pensar en la tarea que estamos teniendo en el Parlamento del Mercosur. Acá está Gabriel Fuchs, quien fue embajador en Ecuador, un gran embajador. Estaba también Ricardo Branda, Matías Sotomayor de San Juan, en fin, digo, estamos ahí sosteniendo con la precariedad que muchos de ustedes saben que tenemos, lo que es la dimensión política de nuestro principal mecanismo de integración regional, que hoy el gobierno de Javier Milei quiere salirse, ¿no? Quiere vapulear y dejar a un costado, y nosotros entendemos que contra viento y marea vamos a llevar al Parlasur, al Mercosur y a todo nuestro sistema de integración regional siempre para adelante y nunca para atrás. Y después también saludar a mis compañeros, como muchos saben, yo milito en la Cámpora, está Eduardo Pasos, nuestra nueva secretaria de Política Internacional, verdaderamente joven, yo ya estoy más en el estadio intermedio de las cuestiones etarias. Lucas Serra también, un histórico que supo tener un rol político en la Cancillería, en los gobiernos de Néstor y Cristina. Y decirles que la verdad que esto que generó Eduardo, y que acompañan muy bien Loli y Matías, es fundamental. Mi bisabuela, que se llamaba Argentina, siempre me tuve el placer, la fortuna de charlar mucho con ella, y me dejó una frase en la cabeza que es: el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. No estoy tratando a nadie de viejo, sí, lo que quiero decir es que la política exterior argentina peronista del siglo XXI necesita nutrirse de toda esta experiencia, de toda la experiencia que hay en esta sala y de las ideas nuevas que queremos para el siglo XXI, que tiene desafíos bastante importantes. Y me tomo con mucha humildad el atrevimiento de dejarles uno, tomando un poco las reflexiones de Tayana respecto a los alineamientos automáticos o no, y decirles, compañeros y compañeras, que me parece que una de las banderas que en algún momento de la historia se levantó, que quedó en desuso, que tenemos que volver a levantar, y que es algo que tenemos la obligación moral de hacer los peronistas desde Latinoamérica, es la bandera de la paz. Muchas gracias. Gracias, Franco. Bueno, ahora seguimos con una compañera politóloga, docente. Se encargó durante varios años de integración económica en América Latina, tuvo responsabilidad en la Unión Europea, en la FAO, subsecretaria de Política Exterior, embajadora en Francia, en Nigeria, en la ONU. Si pensamos en alguien que va peregrinando el peronismo en cada uno de los rincones de todo el mundo, pensamos en Marilita Esquefa, a quien invitamos. A Lucía, a Matías, a Loli, a Lucía y a Loli, muchísimas gracias. Realmente yo no estaba preparada. Para mí es realmente, a pesar de la crisis por la que estamos pasando, fue una gran alegría, es una gran alegría estar hoy acá, díganlos a todos ustedes. Creo que es absolutamente necesario, es imprescindible estar aquí. Un gran respeto, porque todos estos cancilleres han sido mis jefes en distintos momentos de mi carrera. Como peronista, que lo puse en claro la carrera desde mi ingreso, y lo digo con mucho orgullo, porque por ser diplomáticos no es que tengamos que ser asépticos. Tenemos todo el derecho de tener una ideología
que nos soporte y a la cual defendamos. Nosotros hemos vivido de crisis en crisis, a raíz de la que estamos pasando hace muy poco. Me acordaba, cuando era muy pequeñita, estaba en el Colegio de Huerto de Santa Fe, una hermana que para mí era altísima, y la maestra, hablaba de una crisis. Calculo que era la de Frondizi, ¿no? Ahora, así como vivimos de crisis en crisis, hemos salido de esas crisis. Y para salir de esas crisis necesitamos trabajar fuertemente en este momento tan duro que estamos pasando. Lo estamos pasando duro por las necesidades, pero lo estamos pasando porque se están rompiendo las cosas que el propio peronismo ayudó e hizo y construyó. Entonces tenemos que prepararnos para ver cómo salimos de esta situación y con qué salimos. Acá se han dicho cosas muy interesantes. Yo sigo teniendo las características de una diplomática tradicional y he tomado nota. Tomo nota, siempre tomo nota. Porque hay que acordarse, y especialmente la gente con mucha experiencia, la que nos puede brindar esas herramientas que hoy necesitamos. Quiero referirme a dos cosas. Primero, a que hoy es el cumpleaños de nuestro líder máximo. Pero nuestro líder máximo tuvo una compañera, que es Evita. Y nos tenemos que acordar de todas las cosas que el peronismo ha hecho por las mujeres y por las cuestiones de género, más recientemente en la época de Cristina. Básicamente se trabajó muchísimo por las diversidades. Tenemos que mantener esas banderas que se están realmente destruyendo. Con respecto a la carrera, estamos pasando un momento muy difícil. Es decir, yo soy de la carrera que teníamos que estar 2 meses aquí para rendir el concurso del servicio exterior. Era muy costoso, en todo sentido. Era costosísimo. Nosotros, el peronismo en el gobierno, logró la federalización del concurso. Pero ¿quién se va a presentar hoy al concurso si no hay estabilidad? La carrera se está rompiendo. Es decir, además de haber dado un giro enorme y dramático, como se ha dicho muy bien acá, en las cuestiones de política exterior, que comparto totalmente, la política exterior es el reflejo de lo que sucede internamente, no es una gran invención. Pero hoy se está rompiendo las posibilidades de ese federalismo que tiene la carrera. Nos están limitando, no solamente en nuestra expresión, porque realmente uno ve cosas escritas que dice, ¿qué puedo decir de esto? Si esto es antidiluviano. Entonces, nos están limitando en la posibilidad de estar en el exterior trasladados. Por eso les pido, compañeros, que cuando lean las noticias de prensa, lo piensen a este servicio en otra dimensión. Porque si no, a veces es muy fácil algunos clichés que se dicen con respecto a esta carrera. Esta carrera es servir a la patria, y servir a la patria en trincheras muy difíciles. Cuando me dijeron de hablar, dije, uy, Dios mío, mis ex jefes. Pero después pensé, pucha, si estuve sentada en la banca de Naciones Unidas, defendiendo Malvinas, multilateralismo, Mercosur, cuestiones de género, ¿cómo no me voy a animar a hablar ahora con los jóvenes? Y bueno, y sigamos, por favor, Eduardo, en contacto. Gracias. Gracias, Marilita. Bueno, estamos ya llegando a la parte final. Ahora vamos a invitar a un compañero abogado diplomático que cumplió funciones en Estados Unidos, Alemania, Italia, México, la FAO. Fue secretario de Relaciones Exteriores, y cuando pensamos en alguien que construye la política exterior peronista, pensamos en Vittorio Tacchetti, así que Vittorio, te invitamos. Los encontré en la marcha en las universidades y estaba todo el grupo que se autocalificó, se calificaron los veganos. El nombre de los veganos, Vittorio Tacchetti. Gracias a Lucía, a Eduardo, a Loli. Bueno, es realmente volver a vivir el vernos todos juntos y pensar que no estamos derrotados, sino simplemente estamos tomando aliento para seguir luchando. Creo que sería muy fácil criticar la política exterior de nuestro gobierno actual por la cantidad de errores que están cometiendo.
tenemos un peligro. Mañana por ahí cambia y en vez de ser los desgraciados, los ensobrados comunistas, pasa a ser el compañero de Xi Jinping. Así que mejor veamos cómo hacemos para consolidar nuestros proyectos. Creo que en esto sí hemos fallado, no totalmente, pero hemos tenido falencias que no debemos repetir. Por ejemplo, pienso que al asumir Macri, en 2 días desarmó el UNASUR. Eso quiere decir que no le dimos la necesaria fuerza. Lo mismo podemos decir en cuanto al Mercosur, porque podíamos haber avanzado más. Ustedes piensen que si los europeos en la Unión Europea no hubieran consolidado su unión, los gobiernos centrípetos que han tenido y que siguen teniendo, hubieran tenido mucha mayor facilidad para deshacer lo que han logrado. Yo recuerdo que en su momento se pensó en moneda común, en incorporación de normas comunitarias al universo Mercosur, régimen laboral, régimen de inversiones, muchos temas en los que creo que no tuvimos la seriedad necesaria. Y esto es la convocatoria que quiero hacer. No basta con tener ideología, que creo que la tenemos, sino que después hay que elaborar proyectos concretos que técnicamente sean viables para que esa ideología se concrete. De lo contrario, quedan palabras un poco en el aire y son fáciles de destruir. Para terminar, quiero también hacer un reconocimiento a Bramuglia. No lo dijo Ranan Rein, pero tuve la suerte de conocerlo en Israel y acá cuando estuvo en el Instituto Evita. Y bueno, él habla de muchos temas del peronismo y una de las cosas que no dijo hoy fue la gran colaboración que recibió el Estado de Israel en sus duros comienzos allá en el 48, no apoyo simplemente retórico, sino con comida, con envíos. O sea, siempre se habla de la ayuda europea, la ayuda argentina a Europa, a España, a Italia, a otros países europeos, pero nunca se menciona la gran ayuda que el peronismo le dio a Israel, contraviniendo lo que ya dijeron al principio, rompiendo ese mito del fascismo que tenía el peronismo, que la práctica demuestra que era totalmente falso. Así que muchas gracias y empecemos desde ya a prepararnos, no para los cargos del año que viene, sino para qué vamos a hacer cuando seamos gobierno. Gracias. Gracias. Bueno, ahora seguimos, creo que no estaba avisado y Eduardo me dijo recién que hable, así que vamos a invitar ahora a un compañero, abogado, militante peronista, secretario de culto, que si también cuando pensamos en cómo se lleva la paz, la unión que propone el peronismo a todo el mundo, pensamos en Guillermo Olivieri, a quien lo invitamos también a la tribuna. Porque fundamos Gesta con Rafael Antonio Bielsa, Guille, y duró 12 años este hijo de puta. 16 me dice. Bueno, buenos días. Con Eduardo hay que estar preparado siempre, porque pasa esto. Bueno, muchas gracias, Lucía Corpachi, Marianita Gras, a los chicos, a todos los colaboradores del instituto, obviamente Eduardo, a vos, creativo una vez más. Tuve la buena suerte de convivir, trabajar, compartir, discutir con 5 cancilleres, 4 están acá, y Héctor Timenor, por supuesto, en la memoria que me corresponde. Y creo que todos, si bien cada uno tenía y tiene su opinión, pero aprendimos, a pesar de los cambios que suceden en los gobiernos, a convivir, a fraternizar y a ser muy concretos en los objetivos políticos que teníamos.
La Argentina tiene una larga tradición justamente que tiene que ver con las corrientes migratorias que conformaron finalmente esta Argentina junto a los pueblos originarios que tenemos hoy. Bueno, Bramuglia justamente sus antecesores son de origen italiano. Y reflexionando con algo que marcó muy bien Jorge Tayana, pensaba que justamente esas corrientes migratorias, además de sus valores culturales, políticos, sociales y religiosos, conformaron un país que convivió permanentemente en paz. Y que este gobierno de un día para otro intenta explotarlo o implesionarlo. Ha logrado, como bien decía Jorge, o está logrando culturalmente, el ultraliberalismo y el ultraindividualismo a ultranza, rompiendo con ese signo histórico, con esa conformación social, política, religiosa, de convivencia permanente. Se puede reunir 1000 veces con el Papa Francisco, pero la verdad es justamente no tiene demasiado sentido, porque nada de la prédica de Francisco hoy, nada de la prédica de Francisco, ninguno, ni desde el presidente a los ministros, cumple con aquello que supuestamente es valora. El Papa Francisco propone la solidaridad, el Papa Francisco la protección de los adultos mayores, de la infancia, del techo, del trabajo, de la tierra, y lo que se está haciendo en este gobierno justamente es todo lo contrario. Por eso rescatar esos valores, en el caso nuestro que nos tocó interactuar con las confesiones religiosas que siguen pensando lo mismo por la misma tradición de las confesiones, me parece que es vital en parte de la memoria, y para quienes nos van a suceder a futuro en los cargos de ejecución, creo que es fundamental que lo tengan, que lo sepan. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y ahora sí cerramos el atril peronista invitando al último compañero, y como dije al principio, sepan que todos los que están acá en algún momento les va a tocar al atril peronista, así que a estudiar y prepararse. Vamos con un compañero, ingeniero, gobernador del 2003 al 2015, diputado nacional, senador nacional y presidente del partido en uno de los momentos más complicados de nuestro partido. Cuando pensamos en peronismo, pensamos en el Flaco Gioja, así que lo invitamos. Contá cuando lo llevaste mula a vuelo. Bueno, muchas gracias. La verdad que yo no puedo hablar de política exterior, ni mucho menos. Le puedo, sí, felicitar a todos los que están acá, felicitarlo a Eduardo, por supuesto a Lucía, a todo el equipo de este Instituto Juan Perón que todavía vive, y esperemos que no le dé la locura a Milei y que pase lo que está pasando con hospitales, con el Venosa, con Cruz Diablo, diría alguien. Gracias, Eduardo. La verdad que sos un bandido, ¿no? Me hace hablar en un auditorium que es de primera, y yo de política externa no sé nada, absolutamente nada. Va, sé lo que ustedes dicen, y asumo lo que ustedes dicen, y la verdad que buenísimo lo que escuché, nos ayuda un montón, como militantes políticos nos ayuda un montón, y nos va ubicando, y nos va generando mucho más desafío, y nos va mostrando qué importante que es que la celeste y blanca vuelva a flamear como esa bandera que alguien dijo aquí, es de una patria justa, libre y soberana. Tenemos que ponernos el mameluco de militantes políticos y salir a recuperar la democracia, a reconstruir el país y a poder decir que en este país hay un movimiento político que es el peronismo, que va a ser columna vertebral de un gran frente nacional y popular que tenemos que hacer, que hay que recuperar el gobierno y hay que definitivamente terminar con quienes gobiernan para el sálvese quien pueda, como se ha dicho. Eduardo, gracias,
disculpas a todos por la brevedad, me tomó de sorpresa, Eduardo. Eduardo no es más Bramuglia para mí, hasta antes de ahora era, porque alguien dijo que Bramuglia no tenía enemigos, no tenía adversario, no tenía... Ahora soy adversario. Abrazo grande para todos, muchas gracias. Quiero aprovechar que antes de que nos separemos y que mientras le quiero agradecer, y si pueden venir para que ustedes lo conozcan, quienes trabajaron en serio para hacer esto. Yo solamente hablé por teléfono con algunos. Loli Gandulfo, Matías Capeluto, gracias, Pilar Usain, Alejo Álvarez, Felipe Argüello, Juan Zapiola, Lucía Landa, Lucas Díez, Gastón Carrere, Juan Gentile, Fernando Machado, Alexis Navarrete, Emiliano Menéndez y Josefina Majari. Estamos viviendo horas que están sucediendo cosas. Y yo lo tengo al Flaco, que para mí es un símbolo, porque cuando a nosotros en el año 18 nos intervinieron el Partido Justicialista, el Flaco fue el símbolo de la resistencia. Y no solo fue el símbolo de la resistencia, sino que recuperamos ese partido, Lucía, y se lo puso al hombro y convocó una comisión de acción política donde fue trayendo todos los troncos de a uno que nos permitió construir la victoria en primera vuelta en el año 2019. Lo digo ahora porque este tiempo no sobra a nadie. Que no nos equivoquemos, que tengamos la grandeza y la inteligencia de que estemos todos los que tienen que estar y los que faltan. Nada más, era eso. Gracias. ¡Eh!